Buen día. Un gustazo enorme, muchísimas gracias. No, por favor. Ahí veo que está Jacqueline. ¿Quién más está por ahí? Milagros. Emilia. Milagros. Hola. Noelia, Luján. Hola, buen día. Y muchas gracias, Julio, por estar. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Todas las Luján son Luji. Sí, no me pude cambiar el nombre, pero bueno, mi nombre es Luján Castro. Más le falta el audio. Bueno. Julio. Órdenes de ustedes, ¿eh? Bueno, antes que nada, Julio, yo que soy el docente de estos futuros locutores y colegas, están en primer año, empezando un largo camino, que esperemos sea exitoso, seguramente lo será. Así que bueno, agradecerte muchísimo y la idea es que los chicos te entrevisten por los 100 años de la radio, siendo que, te lo digo a vos y se lo digo a los chicos, Julio es uno de los señores radios, por decirlo de alguna manera, de Argentina. No, para nada, para nada. Lo que pasa es que compartimos la misma ilusión, la vocación. A todos nos pasa más o menos lo mismo. De chiquititos ya nos tira esto por curiosidad, por interés, por escuchar cosas que nos gustan. Queremos parecernos a algunos que escuchamos. Y bueno, después hay que capacitarse. Y este camino que están empezando ustedes ahora no termina nunca. No termina nunca, porque se mantiene esa curiosidad. No es que te recibís y bueno, ya está. No, porque como todo va evolucionando, no solamente uno, sino el entorno cultural y las posibilidades de desarrollo técnico. Entonces, si vos llegás a pensar, bueno, ya sé todo, ya está, ahí terminó tu carrera. Y siempre tiene que haber esta necesidad de ver, ¿y ahora cómo es esto? ¿Qué puedo? Y cuando vos pensás que aquello empezó hace 100 años, con la radio a galena y con el micrófono de carbón, y de repente hoy tenemos esto, Zoom para mí es radio. Dicen, no, porque si tiene imagen no es radio. Y yo, por capricho nada más, siempre pongo el ejemplo del cine. El cine cuando empezó era mudo. Bueno, y ahora tiene sonido. La radio cuando empezó no tenía imagen, ahora tiene imagen. El cine se sigue llamando cine, la radio se sigue llamando radio. Facebook para mí es radio. No ponemos audio en Facebook. Y todo sirve para que tengamos más contacto con el oyente, con el público, porque de eso se trata. Si nosotros no tuviésemos público, sería ocioso nuestro trabajo, más aún, sería una patología, porque estaríamos hablando solos. ¿Qué sentido tiene que yo hable, si ese fierrito no me transmite a alguien? En consecuencia, siempre tenemos que ir aprendiendo. Y en algún caso también, todo lo que compone nuestro caudal de conocimientos, nuestro bagaje, abrimos la ventana, lo tiramos y empezamos de nuevo. Y siempre hay que reaprender. Y como yo tengo ganas de reaprender, estoy acá para escucharlos. Gracias, Julio. ¿Alguien quiere comenzar con preguntas o con alguna curiosidad que quieran plantearle a Julio? A ver, Luqui. Buen día, profe, buen día, Julio, muchas gracias por estar, muchas gracias por el espacio. Hola, Jacqueline. Arranco con las preguntas. En mi caso, estuve viendo que sos un innovador del medio, te gusta hacer cosas novedosas, y quería consultarte respecto a esto de llevar la radio a la calle.
El Sí. profe en una oportunidad nos comentó, y lo estuve leyendo también, que vos salías con una vincha, con micrófono, a hacer radio a la calle como nadie lo hizo nunca. Quería preguntarte respecto a eso. ¿Cómo fue que se te ocurrió y qué sentiste al respecto? Mira, la verdad histórica es que, como suele ocurrir en esta profesión, porque la carrera son 3 años, ¿no? Después viene como mínimo un año más, el cuarto, que no figura, que es cuando buscas trabajo. Claro, sí. Y después a cada rato te quedás sin trabajo, siempre. Y yo estaba sin trabajo, y el director de Radio del Plata, en esa época era Juan Carlos García Vicio, me llamó, somos amigos hace 1000 años, entonces me llamó y me dijo, Juliazo, tengo una tira para ofrecerte. Una tira, ustedes saben, es de lunes a viernes, es el jamón del medio. Y yo dije, uy, fenómeno, encima que voy a conseguir trabajo, hacer una tira, y pensé, ¿qué será? La primera mañana, será la segunda mañana, será el mediodía, me dará la tarde, el regreso, de 4 a 6 de la mañana. Entonces, claro, yo tenía que trabajar, así que no podía decir que no, pero 4 a 6 de la mañana. Y entonces le digo, sí, ¿cómo no, Gallego? ¿Cómo no? Pero con una condición. Y él que, claro, quería sacarse ese problema de encima, porque tenía vacía la madrugada y no sabía, sí, lo que quieras. Porque él pensaba, bueno, este va a ser una cosa con los audios del día anterior, algún título de los diarios, y entregaba a las 6, y a las 6 empezaba Nelson Castro. Digo, sí, Gallego, pero con una condición. Sí, tranquilo, ¿qué querés? Hacerlo todo desde la calle. Vos estás loco, siempre lo mismo, con cosas raras. Digo, Gallego, vos me estás ofreciendo un hueso. Yo te digo que sí, pero bueno, entonces pactamos. Agarré el horario y me conseguí una consolita, que la tengo todavía, que transcribe el audio del celular a la radio. O sea, el programa se puede hacer con el celular por la calle, Claro. pero es mejor si vos mejorás, ecualizás un poco el impulso telefónico. Y además, ¿qué pasa? Salir a la calle significaba poner la radio a la vista, para lo cual vos tenés que disfrazarte, perdón, Walt Disney, que me quiere contratar para sustituir al ratón Mickey, no, otro día. La radio tiene que ser un espectáculo. Entonces, la consola te permite tener el micrófono, el cable, el micrófono con el cubo que impone presencia, porque ahí está el logo de la radio, los auriculares. Entonces, llamaba un poquito la atención eso. En un momento dado teníamos una camioneta ploteada con el logo de la radio, entonces la radio llegaba, imponía un poquito. Por más que la gente te decía, ¿qué canales? Me decía, no, radio. Bueno, ese es un problema institucional que tiene la radio. Tiene que aparecer. Claro. Y el asunto era ganar oyentes. Porque nosotros pensamos que todo el mundo sabe quiénes somos, todo el mundo sabe, creemos nosotros, en qué radio estamos, cómo se llama el programa, qué horario, y la gente no sabe eso, lo pueden saber los 4 o 4.000 que te escuchan. Pero no hay que pescar en la pecera, no hay que cazar en el zoológico, hay que ir a ganar nuevos oyentes. Y esto es día por día, tratando de que te des, mira, ¿qué es eso? Entonces vos vas, ¿y qué haces? Y ahí viene otra parte del truco. Llévale un regalito. Medio alfajor, un caramelo, un llavero, una cosita, porque eso se realimenta. Después vos conseguís cosas para
regalar. No necesariamente una moto, no un 0 kilómetro, no, más modesto, más personal, más en la mano. Eso fideliza, aunque parezca mentira, fideliza. Y tiene que ver con un criterio periodístico que yo me impongo, porque yo me puedo pasar la vida sin saber qué pasa en la interna del gobierno o en la interna de la oposición. Es más, no me interesa. Más me interesa saber qué pasa en la vida de cada una de las personas. Entonces, si la radio sale a la calle y encuentra a alguien que está manejando un taxi, sobre todo si es en la madrugada, pero en cualquier momento del día, porque yo he cometido un librito, a ver, esperen que ya vengo, esperen, no. Bueno. Aquí estoy. Que se llama Corazón de Radio, ¿no? Y en este, ¿me estás escuchando, sí? Sí, Sí, perfecto. Y en este librito yo puse varias cosas. Y una de ellas es sacar la radio a la calle. Más o menos digo estas mismas cosas. Sacar la radio a la calle significa renovar la base de sustentación de la radio, ganar más oyentes. Y con el paso del tiempo, resulta que vos te encontrás ahora, por ejemplo, en el privado de Facebook, en el Messenger, por WhatsApp, lo que sea, en Instagram, gente que te dice, uy, yo me acuerdo, usted me regaló una bolsita de café en una madrugada. Fideliza para siempre. Genera algo que es fundamental en nuestro oficio, que es el recuerdo. Ustedes saben que hay unos sistemas de investigación que son los focus group. Y yo me permito desafiar a los que hacen los programas políticos y todo eso. A ver, los oyentes, ¿qué recuerdan? Si recuerdan lo que dijo el ministro o la interna de un tipo que se expresó como siempre con dureza y con ironía con respecto a otro, o si recuerdan algo que tiene que ver con la vida de cada uno en su relación con la radio. Yo te puedo contar 1000 historias, la última, la del otro día, a lo mejor por ahí la conocen porque la he contado estos días. Una mujer que me apareció justamente en el privado de Facebook diciéndome que tenía mi sangre. Y yo pensé, acá hay un lío familiar, anda a saber qué pasó. Resulta que ella me contó ahí mismo, y yo lo cuento porque ella me autorizó, se llama Patricia, está el nombre ahí, que eran de Tres Arroyos, la familia de Tres Arroyos. Y era bebé y tenía un problema en el corazón, una cardiopatía. Y tuvieron que ir a la ciudad de Buenos Aires de urgencia. El papá, la mamá y la beba, ella. Van a la casa cura y el cirujano le dice, mire, esto es muy grave, hay que operarla ya. Necesita 12 dadores de sangre. Y es un problema siempre, el de la sangre. Imaginemos un matrimonio de gente de afuera, de campo, que viene a la gran ciudad, con la angustia de la hija que se les moría. Y entonces le dice, ¿cómo consigo la sangre? Vayan a una radio. Porque en esa época era más común que se pidiera sangre por la radio. Se precisan dadores del grupo 0 RH. No es tan sencillo, ¿por qué? Porque muchas veces se apela al sentimiento solidario, pero detrás hay una mafia que hace comercio con la sangre. Por eso nosotros antes de pedir sangre por radio precisamos la autorización firmada de la dirección de la radio, si no se arma un lío bárbaro. Pero como en ese caso la gente esta venía
Porque ellos van a una radio, y estaba yo, era una radio en la que trabajaba yo. Creo que era Rivadavia en esa época. La cuestión es que llegan con el certificado, el papelito del hospital, la casa cuna, la firma del médico, el sello, así que ahí no había duda, no era trucho eso. Entonces lo dije por la radio en el programa. Y parece que, bueno, fueron los oyentes a dar sangre. Al día siguiente también fui yo a dar sangre. Y en el camino, creo, en un kiosco compré una muñequita para la nena. Bueno, pasa la vida, 40 años pasaron. Y esta mujer me escribió para recordar eso con gratitud. Y esto es radio. O sea, no es un mérito, por favor, de ninguna manera personal mío. Es la radio la que hace estas cosas. Y esto es lo que a mí me gustaría compartir con ustedes. La sensación, la convicción de que esta actividad, la de los locutores de radio, es extraordinaria. Porque la radio es extraordinaria. La radio es un arte y un oficio. Y hay que tratar de estudiar mucho, todo lo que se pueda, todo el tiempo. Pero además hay que pulir esta sensibilidad de que nosotros somos un puente. Y el oficio está reglamentado. Es un privilegio. Hablar por radio es un privilegio, no cualquiera, aunque cualquiera habla por radio. Pero nosotros nos formamos en nombre de una legislación que nos da la categoría de locutor nacional. Y el locutor, este es un trabajo entretenido, divertido, alegre, tiene que ser lo más placentero para nosotros y para los oyentes, lo tenemos que entretener, lo tenemos que acompañar, pero es una cosa seria. Hay una gran responsabilidad. Con la transmisión no se joroba. ¿Y por qué? Es porque nos pone en contacto con la gente, con historias de personas. Lo que hacemos desde la mañana hasta la noche es poner música, hacer un concurso, la radio, lo que sea. Pero ¿para qué es todo esto? Es para acompañar a alguien que puede estar estudiando, trabajando, manejando, yendo, viniendo, esperando, sufriendo. Vos haces algo que le llega al que está en un hospital, por ejemplo, y está preparándose porque tiene que operar. Y llegás al otro que está esperando que ese lo opere. La radio es para todos. Cuando nosotros decimos faltan 10 minutos para las 11 de la mañana, no lo decimos para los cabos, los anticabos. Ese es un invento de los comentaristas políticos. Esa es la enfermedad, la patología que se metió en la radio. Por eso hay tantos podcasts ahora. Porque los que quieren hacer un programa de radio, vos querés hacer un programa sobre, no sé, la huerta familiar. A vos te interesa el compacto que haces con la materia orgánica, y tenés en la maceta eso preparado, por ejemplo. O te gusta el jazz tradicional o la tecnología. Y vas a la radio, en la radio no hay espacio porque todo el tiempo están hablando de política. Entonces, ¿qué haces? Y por ahí te conseguís una tarjeta de audio, una consolita y te haces un podcast. Por eso hay cada vez más podcasts, porque los artistas de la radio han derivado a un cauce que sustituye lo que antes eran las programaciones de la radio. Mira, una sola pregunta y mira todo lo que dijimos. Gracias, Julio. Milagros, Noelia, ¿alguno de ustedes quiere preguntar? Así vamos haciéndolo salpicado y pueden todos tener la oportunidad de preguntarle a Julio. Sí, yo quería preguntar. Muy buen día, Julio, un gusto saludarte antes que nada. Hola. Te quería preguntar, ¿qué anécdota tenés de tu paso por Radio Municipal?
Radio Municipal, ahí me fui. Yo trabajaba en el gráfico, escribía notas en la revista El Gráfico. Hacía unas encuestas y siempre ponía distintos personajes en las encuestas. Y una vez Hugo Herrero Martínez me dijo, ve a Radio Municipal, porque allí hay un señor muy interesante para tus encuestas, Julio Álvarez Vieira. Entonces fui a Radio Municipal, que estaba en el subsuelo del Teatro Colón. Digamos, paralela a la calle Viamonte, hay una callecita, un pasaje Arturo Toscanini, ahí bajando la escalera. Ahora son dependencias del teatro, porque eso ahora es Radio Ciudad y está en el Teatro San Martín. Entonces fui a Radio Municipal y estaba Julio Álvarez Vieira, que era asesor, como encargado del Departamento de Música Popular de Radio Municipal. ¿Qué quiere decir música popular? Tango, folclore y jazz. Porque Radio Municipal teóricamente había nacido para transmitir los conciertos del Colón. Y en materia de música popular, en Radio Municipal estaban Aníbal Troilo, Astor Piazzolla, Horacio Salgán, Roberto Grela, Edmundo Rivero. En folclore estaba Atahualpa Yupanqui, Carmen Guzmán, los hermanos Ábalos. En jazz estaba Enrique Villegas. Ahí estaba Eladia Blasquez. Bueno, era una cosa impresionante. Piazzolla te dije que estaba, bueno. Y yo fui ahí a hacer la nota, hice la entrevista con Álvarez Vieira, y me dijo, no, ¿querés quedarte para hacer una parte, un programa deportivo que tenemos acá? Y había un programa deportivo, y yo hacía unas cositas ahí, y después me fui quedando, porque todos los días estaban estos grandes artistas. Y entonces, yo era chico, en esa época yo tendría 18, 19 años. Estaba todo el día porque escuchaba a estos fenómenos, y los escuchaba tocar, cantar y hablar. Y era una cosa extraordinaria. Y ahí traté bastante a Aníbal Troilo. Pero a ver, no se vaya. Un libro para todo tiene Julio. Mi primer libro, ¿Qué haces Buenos Aires? Y en la contratapa se ve la foto, ¿no? ¿Sí? Aunque no parezca, ese soy yo. y está Pichuco, porque el único mérito que tiene este librito es el prólogo que lo escribió Aníbal Troilo. Qué fantástico. Esa sería la anécdota de Radio Municipal. Entre otras, ¿no? Porque de ahí me echaron. por un reportaje que le hice a un tipo extraordinario que se llamó Augusto Bonardo, que fue el locutor, un tipo bárbaro, animador de televisión. A él lo habían censurado, tenía un programa de televisión, y yo fui y le hice un reportaje, entonces también me echaron a mí. Sabés que vos, Julio, nombraste e imitaste a Hugo Herrero Martínez, y tengo el gusto de conocer en estos meses, o sea, conocer entre comillas, porque por el contexto cuarentena todavía no nos vimos personalmente, a la nieta de Hugo Herrero Martínez, que se llama Josefina Guerrero. Es la hija ¿de quién? ¿De la hija o del hijo? De la hija. De la hija. Es la hija de la hija, exactamente. Claro. Sí. Así que estuve charlando todo por Instagram con ella por ahora. Claro, yo conocí al hijo, a Diego Alonso, que es colega nuestro, el locutor. Lo conocí cuando era bebé. Pues yo fui muy amigo de Hugo, y para Diego Alonso yo era el tío. Mirá vos. Vos conocés a la hija de la hija. Claro, Josefina. ¿Y a qué se dedica Josefina?
En verdad tiene planeado ser locutora en algún momento. Tiene condiciones, por lo que he percibido, pero no, hace varios trabajos. Ha sido telemarketer, vendedora de distintos Claro. tipos de cosas, un poco de Muy todo. bien, muy bien. ¿Más preguntas? Noelia, ¿quién más Buen está por día, ahí? Julio. Hola, buen día. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario. ¿Cómo surgió Estuve allí, el libro? Entonces tengo que ir otra vez para atrás. Por lo menos no tengo que subir hasta... Arriba de la casa. Así es, el locutor que googlea todo. Un locutor googlea de memoria. Y estas son historias de la radio y de situaciones que uno ha vivido a lo largo de toda la carrera. Pero me parece que es bueno dejar negro sobre blanco algunas cosas. Es un libro que básicamente trata de entretener. Y tiene figuritas, tiene ilustraciones, o sea que es agradable. Este libro, para que tengamos una idea de cómo es todo esto. No lo editó Planeta, no lo editó Sudamericana, no lo editó Alfaguara, no lo editó nadie. Reboté con 6 editoriales. Y entonces encontré a un editor, Casa de Papel, un tipo extraordinario en el Palomar, y solventé yo la impresión. Después se vendió, porque al no ser de una editorial no tenés acceso a las librerías, y entonces lo vendí por Mercado Libre y empaté. O sea, la que puse la recuperé. Y esto lo digo, creo que debe ser la primera vez que lo cuento, porque dificultades hay siempre. Siempre. Cuando estás en primer año del Instituto de Crónica y cuando estás casi cumpliendo 60 años en la profesión. Siempre. El asunto es si vos tenés fuego, si tenés ganas, si estás convencido, y entonces seguís para adelante. Muchas veces se puede llegar a pensar que las objeciones o las vallas o las dificultades están en los tramos iniciales de la carrera. Y no es así. Siempre. Siempre tenés que dar examen. Y siempre tenés que rebuscártelas para ver, bueno, cómo seguís, si tenés ganas. Y antes de ir otra vez para atrás, le quiero mostrar que es muy divertido porque se ve ahí el micrófono. Eso es, este fue un libro de reportajes que hice una vez, y esa foto está hecha en Radio El Mundo, y ese es el micrófono, el clásico micrófono RCA facetado, que se usó muchísimo en la radio. Y esto, digamos, tiene que ver con lo que me parece es el universo del locutor, que no debe contentarse con hablar delante de un micrófono. El locutor tiene que estar entrenado para fabricar los contenidos de lo que quiere decir. Antonio Carrizo, probablemente el más grande de todos, Antonio decía que un locutor es el que entiende lo que dice. Un locutor es alguien que entiende lo que dice, porque el tema del color de la voz, la tonalidad, esto, en fin, es muy variado, salvo que tengas una lesión anatómica irreversible, algo en el paladar irreversible, porque incluso ahora hay cirugía reparadora. Claro. Pero salvo eso que es muy excepcional,
capacitándose, cualquiera puede ser locutor. ¿Por qué? Y bueno, porque la diversidad de las tonalidades es lo que hace atractiva una transmisión. Lo más importante es recordar que siempre hay que pronunciar la última sílaba. Fundamental. Y después entender lo que decís. Y en general, lo mejor que te puede pasar para entender lo que decís es generar tus propios contenidos. Para lo cual, es bueno que te entrenes. Ahora voy para allá porque voy a encender la zapatilla para no quedarme sin batería. Es importante escribir, si podés escribir. Y sobre todo, fundamentalmente, leer siempre. Todo, lo que sea. El papelito de los caramelos, todo, leer. Porque leer me parece que es la articulación de algo previo, que es la curiosidad. La curiosidad suele estar acompañada, la curiosidad tiene mala prensa, y está acompañada de una palabra desdorosa, la malsana curiosidad. La curiosidad no es malsana, es bien sana. Bien sana la curiosidad. Porque gracias a la curiosidad, se produce el milagro de ver aquello que los demás no ven. Y para ver lo que los demás no ven, hay que empezar por creer. Creer. Y entonces se transforma la frase. No es ver para creer, no, es creer para ver. ¿Qué es lo que hizo Susini? Sí. Ahora cumplimos los 100 años de la radio. Y Susini, mira, yo tuve la suerte el otro día, no sé, a lo mejor lo vieron porque lo puse en las redes. Encontré al sobrino nieto de Susini. Susini no tuvo hijos, tuvo muchos sobrinos, nietos. Y encontré, porque una vez, hace 15, 20 días escribí una nota en Infobae sobre la radio y algo escribí sobre Susini, puse unas cosas sobre Susini. Susini fue un pibe que terminó la primaria a los 11 años, la secundaria a los 14, 15, se recibió de médico con 10, oro, medalla de oro, todo, a los 21 años, un fenómeno. Era médico otorrinolaringólogo. Y ustedes saben perfectamente que en el 20 empezó con la radio. Pero eso fue lo de menos en su vida. Porque Susini, bueno, como otorrinolaringólogo fue el segundo en el país. El primero fue el papá. No existía la otorrinolaringología. Como otorrinolaringólogo operó de las cuerdas vocales a Enrico Caruso, el más grande tenor de la historia. Sí. A Carlos Gardel lo operó. Y a María Callas, la célebre soprano. Eso como otorrinolaringólogo. Después de hacer la radio, empezó a pensar otra cosa y inventó algo que fue el antecedente de WhatsApp, se llamó Vía Radiar, una empresa de telegramas por radio, que le permitió revolucionar el mercado. Argentina era un país donde había muchos inmigrantes, abarató los costos y terminó vendiéndole eso por una cifra sideral a la ITT, a la AT&T. Con esa plata, o sea, ya había hecho 2 goles en el ángulo. Una a la radio, otra vía radial. Entonces, ¿qué hizo? Entonces se fue a Los Ángeles, se fue a Hollywood, a ver cómo era eso del cine y cómo era la Metro Goldwyn Mayer. Estudió cine, copió los planos, la instalación de la Metro, vino con los amigos, compraron una quinta en Monroe, donde ahora están los estudios Disney, en la Avenida Mitre. Y ahí fundaron Lumiton. Lumiton
hizo 99 películas. Con una de ellas, en 1938, dirigida por Susini, que aparte era director de ópera, hablaba 7 idiomas. Se había recibido de profesor de canto en Viena y de profesor de violín. Una de las películas en la que dirigió a una célebre actriz española, Lola Membrives, ganó el Premio Internacional en Venecia en 1938. Fue el primer premio del cine argentino en el orden internacional. Todo eso, un mismo tipo, Susini. Qué bárbaro. Pero eso no fue todo lo que hizo. Hizo más cosas. Por ejemplo, trajo la televisión a la Argentina. Él trajo la televisión a la Argentina. Sí. Y el sobrino nieto me contó cómo fue, que consiguieron una entrevista con Perón, bueno, y él fue el director artístico y manejó la cámara en la primera transmisión en 1951. O sea, hizo la radio, se anticipó a WhatsApp, hizo el cine, fue director de teatro, dirigió ópera en la Scala de Milán. Fue director de cine en Europa, en Italia. Ustedes saben quién fue Vittorio De Sica, célebre actor italiano. Bueno, él lo dirigió a Vittorio De Sica en una película en Italia. Susini. Es un multifacético en serio. Extraordinario, extraordinario. Bueno, ese es el tipo que inventó todo esto que nosotros estamos degradando ahora. Julio, si se llega a cortar, y para los alumnos también, si usted tiene un ratito más, nos volvemos a conectar por el mismo link, porque van 40 minutos, más o menos. Hacemos un ratito más, si querés, sí, porque hay chicos que no cuando se corta, cualquier cosa, volvemos a conectarnos. Dale. A ver, Luján, Tomás. Sí, bueno, ¿me preguntas todavía? Me cambié el nombre, ahora aparece el nombre completo. Bien. Bueno, antes que nada, bueno, como ya dije, gracias Julio por estar. Por favor. Y bueno, me da curiosidad hablando de todo lo que decías, de ser curioso. Yo quiero saber cómo es un día en la vida de Julio Lagos. Igual que la vida de cualquier persona. Si bien ahora, bueno, la cuarentena es lo mismo. no ayuda, es lo bueno, mismo. un día normal. Nosotros dependemos de los horarios de trabajo. Depende del horario de trabajo, vos modificás los horarios de sueño, de contacto con tu familia, de las clases de inglés, del gimnasio, de lo que hagas, entonces vas variando. A veces almorzás fuerte, a veces comes solamente a la noche, depende del trabajo. Mi vida, y ahora con la pandemia, mucho no varió, porque yo paso muchas horas siempre en mi casa, porque nuestro universo se nutre de las lecturas, de la música, de escribir. En consecuencia, tenés que estar adentro, en tu casa. Por ahí, bueno, es lindo a veces agarrar la compu y te vas al bar de la esquina y tomas un cortado y escribís o te conectás. Lo hacemos eso, pero siempre, digamos, entre casa, ¿no? Porque nosotros somos conocidos gracias al medio, pero Dios no permita que uno se convierta en un famoso. No, nosotros no somos de esa fauna. Entonces nuestra vida es una vida normal, donde aparece, en el caso de el host de este Zoom, hay un protagonista que le pasa por atrás a cada rato, que es el gato. Bueno, yo no tengo gato, pero si lo tuviese, andaría por acá también. Sí. Puede pasar un hijo tuyo, tu mamá, el nieto. Si tocan el timbre, tengo que ir porque me traen la fruta. Para que veas, digamos, ahí está la calle. Ahí recién pasó un tipo en bicicleta. No hay mucho misterio. Y yo creo que no tenemos que olvidar esto, nunca. Nunca. Porque nosotros somos gente de radio. Y la radio es doméstica, es de entre casa,
la radio acompaña, está en la cocina. Yo no puedo evitar que un famoso de la televisión tenga un programa de radio, a lo mejor en la misma radio en la que estoy yo. Yo no tengo que tolerar. Está Claro. bien. Vivir y dejar vivir, dijo un paisano, pero nosotros somos así. Gracias. No, a vos. Tomás, ¿tenés alguna pregunta? Hola Julio, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, profe. ¿Qué haces? Yo te quería preguntar, cuando empezaste, si había algo que te daba muchos nervios o te costaba mucho decir o hacer. Mira, yo no sé si es por el entusiasmo que uno tiene. No recuerdo una situación así. Lo que sí me acuerdo que me producía mucho estrés eran las presentaciones personales en los eventos, que es uno de los oficios del locutor. El locutor hace muchas cosas, Sí. ¿no? Y lo hablé mucho con alguien que se especializó en esto, que es el Tero, Ricardo Martínez Puente, y él me confesó que a él le pasa lo mismo. O sea, entrar a un estudio de radio para mí es un deleite. La televisión es un poco más tensa, bueno, porque tiene una estructura más industrial a lo mejor, pero los eventos donde estás muy presionado porque vos sos locutor y para vos, que haces un evento a lo mejor cuando había mucho trabajo, hasta 2 por día. Entonces era un laburo más. Pero para el tipo de la empresa y para la comisión directiva y para no sé qué, y para la comisión de fiesta, es el gran evento. Entonces se vuelven locos si falla algo del sanguchito o de la lamparita. Entonces, lo peor de todo es cuando vos tenés un script, tenés un schedule, ¿no? Te anotaste, te hiciste, te vas la tablilla, que ya la tengo la tablilla todavía. La tablilla, donde vos ponés acá las cositas, y está todo prolijito, y entonces de repente se empieza a ensuciar, porque te van agregando cosas. No vino el secretario, Siempre. te tachan, te ponen otro con cualquier letra. Y además está el asunto de la prelación, o sea, el orden jerárquico. Vos no podés nombrar primero al municipal si no nombraste al provincial o el estatal, es todo un lío. No, y entonces está el otro que te trae un papelito. No, decí esto, y si hay premios, uno que se entusiasma y desde abajo te da un... Y si eso no pasa por el coordinador, vos a lo mejor metés la pata. Entonces vos tenés que estar siendo locutor y productor al mismo tiempo. Sebastián pasa esto, sabe. Y entonces eso te tensiona mucho. Entonces muchas veces decís, ¿yo qué hago acá? Y yo podría estar hablando por la radio que me gusta más. Pero en general, como uno hace lo que le gusta. No hay situaciones así, no recuerdo, situaciones de nervios o de poner, de generarme alguna inestabilidad emocional, no. Muchas gracias, Julio. Qué genial que hayas nombrado al Tero, porque la primera vez que yo conduzco un evento, 10 años atrás, fui justamente llamado por el Tero, que había sido docente mío. Así que tuve todo un coacheo previo de él también, ¿no? De todas estas situaciones que vos decís. Claro, sí. Es increíble. Jacqueline, Milagros, ¿alguna de ustedes tiene otra pregunta? Ya hicimos toda la ronda por ahora. Yo quería preguntar. Bueno, dale, Mili, dale. Como quieras. Dale, pregunta. Bueno, yo quería preguntarte qué opinás sobre la participación de los locutores, tanto en los programas de radio como de televisión. ¿Cómo la participación de los locutores? Claro, si participan mucho, si participan poco, ¿cuál es tu opinión en base a eso? Actualmente, decís. Claro, actualmente. Bueno, lo que pasa es que nosotros defendemos el trabajo del locutor que está reglamentado. Siempre lo estuvo. Cuando vos, no me acuerdo cuál de las chicas había
hablado de Radio Municipal. Yo, sí. Vos misma, sí. Al cabo de estar 2 o 3 años, no me acuerdo, en Municipal, yo entré al ISER porque empezaba a comprobar que había cosas que yo no podía hacer delante del micrófono porque no era locutor. Había tareas, había funciones que son específicas del locutor. ¿Esto qué quiere decir? Que tenés que ser locutor. Y hoy vemos que, bueno, no se cumple esa reglamentación que sigue existiendo. Por cierto, la primera vez que fui a dar examen de ingreso al ISER me bocharon. Al año siguiente entré. Pero a mí me parece que alguien que realiza una tarea tiene que estar capacitado para hacerlo. Y además tiene que estar avalado por una reglamentación. Esto no se cumple. Bueno, pero nosotros somos locutores, ustedes ya están en camino a hacerlo. Nos preparamos, nos capacitamos y además, lo que dije al principio, nunca dejamos de estudiar. ¿Estudiar qué significa? Seguir leyendo, seguir informándose y contrastar aquello que aprendimos con lo que nos parece que podría ser. Jacqueline, ahora sí, tenés la palabra. Sí, había visto que estudiaste en la Facultad de Filosofía y Letras. Quería preguntarte si eso era en base al periodismo, a la carrera de periodismo, o si vos planeabas hacer alguna otra cosa y de repente dijiste, bueno, la locución es lo mío y te fuiste por ese lado. A mí en realidad lo que siempre me ha gustado es la literatura, todo lo que tenga que ver con la palabra. Y yo quería entrar a letras, en realidad. Pero, no, bueno, no sé si la familia, amigos, el ambiente, letras no, porque ¿qué vas a hacer después? Y en ese momento estaba de moda, había empezado con fuerza la carrera de sociología. Y entonces me anoté en sociología. Debo decirte que como mi mamá soñaba con que yo fuera contador público, yo hice la secundaria en el comercial. Porque se suponía que si eras perito mercantil ya podías trabajar. Yo veo un número y me mareo. No puedo entender cómo yo aprobé matemática financiera. Bueno. O sea que terminé la secundaria, además cuando yo terminé la secundaria yo ya escribía en el diario. Entonces quería entrar a la Facultad de Filosofía y Letras. Hice las equivalencias, era una cosa que en aquella época era un filtro, 1 año de equivalencia. Y después cursé las introducciones, que eran obligatorias en la facultad. La que más me gustó fue Introducción a la Geografía. Y el profesor era Horacio Di Frieri. Y después entré a Sociología. Y duré lo que un suspiro, porque me pareció una cosa tan aburrida, tan alejada de mi realidad. Así que, no, directamente. En un momento dado fui dibujante humorístico, estudié dibujo humorístico en la Escuela Panamericana, trabajé en Tía Vicenta, pero son todas formas de comunicación finalmente, pero no, la sociología no era para mí. Bueno, bien, entonces el destino te fue llevando a lo que era para vos. Siempre. Siempre. Gracias, Julio. Por favor. Ahí se Profe, cortó. tenés el micrófono Estás silenciado. muteado, profe, claro. No se escucha. No se escucha. No. No se escucha. Es el momento de copar nosotros ahora, Tomás, dale. No, yo ahora que mencionaste lo de Tía Vicenta, quería saber cómo fue esa etapa. Siempre me sigue gustando muchísimo el dibujo, la historieta.
Y es mi pasión, la historieta. Si de algo sé un poquito es de historietistas, y bueno, y estudié en la Panamericana y en lugar de dedicarme a la historieta seria, digamos, me volqué al dibujo humorístico y trabajé bastante, publiqué en Tía Vicenta. Bueno, en realidad, como todas las cosas, hay que dedicarle muchas horas por día. Si vos tocas el piano, tenés que tocar 10 horas por día, aunque seas Barenboim. Y el tenista se entrena horas y horas y así todo. Y en dibujo se dice perder la mano, perdés la mano. O sea, hago algunos dibujitos, pero no podría, para volver a trabajar profesionalmente, bueno, tendría que dedicarme 10 horas por día, que me encantaría, por supuesto. Bueno, gracias. ¿Ahora se me escucha? Sí, señor. Ahora sí. Buenísimo. No, si nadie lo preguntaba, quería que hagas un breve resumen de cómo fue la primera transmisión por internet, que sos el que debutó en Argentina con eso, ¿no? Sí, está en las redes, en SoundCloud está el audio de ese programa que fue el martes 13 de mayo de 1997. Yo estaba en FM Aspen y me había enterado de la existencia de eso que se llamaba Internet, de casualidad, pero no tenía la menor idea de lo que era Internet. No sabía qué era, no tenía concepto. No sabía si era un medicamento, un producto para el hogar, no sabía lo que era. Y me invitaron a una reunión en una empresa que se llamaba Startel, con ese líquida Startel, que era la combinación de Telefónica y Telecom. Una empresa que nació para justamente proveer Internet en la Argentina. Hicieron una reunión para el periodismo. Como yo hacía la primera mañana en Aspen, me levantaba a las 3:30 de la mañana, entonces tenía sueño siempre, no fui, ni fui. Un grosero, guarango. Estos muchachos tuvieron la gentileza de no ofenderse por esa actitud mía y me volvieron a invitar. Entonces, ahí fui directamente a una reunión donde llegué, había café, unas masitas, estaba todo fenómeno y había una pantalla. Yo pensé que iban a dar cine, te digo la verdad, no sabía qué era. Una cosa que antes se usaba mucho, diapositivas, que eran imágenes fijas. La pantalla estaba en blanco. Hablaban los muchachos. Me di cuenta que había un problema. Después entendí que pasaba, la transmisión, la conexión no entraba porque era por dial-up, conexión telefónica de la época que era muy lenta. Hasta que se encendió eso y apareció una imagen que era la Casa Blanca. Y yo digo, esto van a darme una película sobre Estados Unidos, qué sé yo. Empieza la Casa Blanca, aparece Clinton, que era presidente en la época, la familia Clinton, la mujer, los hijos. Era un plomo eso. Yo no entendía nada. Y de repente apareció el gato, en la imagen apareció el gato. ¡Miau! Cuando yo escuché el sonido, ahí me espabilé y le digo, dígame, esto que ustedes están presentando se llama Internet, ¿no? Internet. ¿Tiene sonido? Sí. Entonces yo dije, si tiene sonido es radio. Lo primero que pensé. Entonces, bueno, me empezaron a explicar y después fui a ver a uno que me explicó otra cosa y otra. Ahí empecé a más o menos enterarme de los rudimentos de lo que era Internet. Y terminé transmitiendo broadcasting, o sea, el sonido de la radio, Aspen, por esa cosa nueva que era Internet, por el streaming. Era la primera vez, había habido seguramente experiencias previas, pero fue la primera vez que orgánicamente una programación de radio y de manera consecutiva, porque nunca más paramos, pues yo hacía la mañana y la tarde, y también la tarde empecé a transmitir por Internet.
Con lo cual se produjo una cosa milagrosa, porque siempre hay gente que se va de la Argentina, siempre hay gente que busca otros horizontes, ahora antes de antes, siempre. Y en ese momento había 1 millón de argentinos fuera de la Argentina. Y siempre el que se va, el inmigrante, es gente joven. Y la gente joven es más abierta, no tiene temor al cambio. Y los que se habían ido en aquel momento ya tenían cierta capacidad digital, es decir, usaban las computadoras. Y se iban a vivir a Estados Unidos, a Europa, donde había ancho de banda suficiente como para hacer clic y escuchar una radio de la Argentina. Y por eso, como teníamos el chat simultáneamente desde el primer día, aparecían argentinos de todas partes del mundo en el chat, que participaban de lo que iban escuchando, porque también para ellos era una novedad. Era la primera vez que una radio argentina se escuchaba en Roma, en Berlín, en New York. Y entonces iban participando. Pasaron cosas extraordinarias, porque entraban con un nick y con el tiempo nosotros hicimos reuniones en Madrid, en Barcelona, en París. Normalmente era en este mes, en agosto, porque es la época de las vacaciones en Europa. Y entonces llegaban de distintos lugares, comíamos, hacíamos una pizza, asado, lo que sea, en la casa de alguno. Ah, vos sos, no sé, el ratón rojo de Berlín. Ah, vos sos la princesa de... Y les voy a mostrar algo. A ver, ya ven. ¿Ven esto? Encuentro de oyentes Barcelona. Este fue uno de los encuentros que hicimos, ¿no? Las chicas hicieron esto, tengo por supuesto como un recuerdo extraordinario. Y esta fue una plaqueta que hicieron una vez, bueno, hay muchísimo reflejo de todos lados, pero dice, por habernos ayudado a estar más cerca de nuestros orígenes, de nuestros afectos y a conseguir nuevos amigos, tus oyentes en el exterior de la mañana de Julio Lago. Increíble. Radio pura, radio pura. Por eso yo estoy tan contrariado con el tema de la política y qué sé yo, porque esto lo genera lo que yo defiendo, ir al oyente, la devolución de los oyentes. Y pasaba una cosa, suponete que yo le hacía un reportaje a Luján, la ministra de Economía. Entonces, le hacían las preguntas que hay que hacer, del dólar, del cambio, qué sé yo. Y el oyente Sebastián, que estaba en Roma, en el chat me escribía, pregúntale qué va a pasar con el empréstito de no sé qué. Yo decía, ministra Luján, nuestro oyente Sebastián, que está que nos escucha por internet, quiere saber qué va a pasar con el empréstito. La ministra contestaba la pregunta, pero pensaba seguramente que yo la estaba empaquetando, que no había tal oyente en el exterior. Porque no había concepto de eso. No existía. Parece mentira hoy, bueno, hace... Hoy parece mentira. 23 años. Hoy es normal, bueno, es así. Bueno, pero hay que seguir investigando. Y después pusimos la cámara en el 99, en el estudio, y también se armó un lío bárbaro porque decían que eso era hacer televisión y no radio, que decían que desnaturalizaba, que mataba la magia, qué sé yo, cuántas cosas. Siempre los que opinan son los que no hacen. Pero bueno. Y no entendían que nosotros pusimos la cámara para agregar algo. Hoy es inimaginable
la radio sin imagen. Inimaginable. Pero además nosotros queríamos darle otro carácter, vinculándolo con directamente el oyente que estaba lejos, porque mostrándole algún elemento, hacíamos como un juego lateral, pero directamente dirigido a ese sector de la audiencia. Y además, le decías, por ejemplo, al avisador, al vendedor comercial de la radio, trata de conseguir avisos de Vic o de Silvapen, qué sé yo. Y decirle que además de los segundos que te pueda poner en la tanda, vos le haces una bonificación. ¿En qué consiste la bonificación? Que Julio en un momento dado muestra por la cámara la lapicera en casa. Una tontería, pero era algo que vinculaba el audio, el programa, el sonido con la imagen. Es decir, no es que entrábamos al estudio, porque en el 99% de los casos no se trabaja con la imagen que provee la cámara que está en el estudio. Se desaprovecha completamente. Y es algo que está sucediendo mientras vos haces el programa. Y una cosa que, hablando de imagen y de televisión, una cosa que yo hago siempre cuando entro de estudio, apago los televisores. Los apago. Porque no hay radios encendidas en los programas de televisión. ¿Y por qué va a haber televisores encendidos? El arte de la radio es autónomo, es soberano. No tiene que depender intelectualmente de otro medio. El tipo que está en el escenario, en el teatro, no está leyendo el diario o mirando la tele, está haciendo su expresión artística cabal que empieza y termina ahí. Entonces, la radio tiene sus propios recursos, expresivos, dramáticos, y no necesita una muleta, no necesita un televisor. Salvo que estés viendo un partido que tu radio no transmite, hasta ahí una final de un mundial, no sé, algo. Pero claro, si no, ver, aparte, ha pasado tantas veces que en el afán de contar teóricamente noticias, ven lo que está saliendo al aire, como no escuchan, empiezan a hablar y no se dan cuenta que eso que están viendo es un material grabado de algo que pasó hace 2 días. No, apagamos los televisores, unas peleas. Bueno, también apago el aire acondicionado, sí, por eso, otras peleas. Ah, ¿también? Sí. Aire acondicionado en el estudio, no. Lo siento, tenés calor y bueno, lo siento. Llévate una remera, una camiseta. Pero el aire acondicionado al locutor lo mata. El frío en las cuerdas vocales es hablar adentro de una heladera. No, y por supuesto tenés que tener un poquito de agua siempre. Y también utilizás el recurso de hacer radio de parado, ¿no? ¿Estás siempre más cómodo que sentado? No es que esté más cómodo, es que debe ser así por la elongación del diafragma que permite la respiración natural. Yo los invito a que cuando puedan, cuando se pueda salir de casa, vayan a la Biblioteca Nacional o a la Biblioteca del Congreso y pidan la colección de las revistas Radiolandia, Sintonía, Antena, las revistas de la época de la radio, de los 40, de los 50, y van a ver que todos los locutores trabajaban parados. Este invento de la mesa, donde hay un montón de micrófonos, tiene un problema aparte porque se realimentan los micrófonos y el operador no sabe quién va a hablar, entonces, porque si están todos abiertos, el tipo que agarra un papel o hace ruido, entonces a ese le tiene que cerrar el micrófono, ¿no? Lo mutea. Pero justo el tipo ahí va a querer hablar, entonces está fuera de plano. Bueno. Y además hay un gesto físico que para mí es imperdonable, que es hablarle al que está al costado. Y el locutor tiene que hablarle al oyente. Yo le hablo al oyente. Por eso además uso, cuando trabajo en la radio parado, el micrófono
el headphone, porque de esa manera nunca pierdo plano. Y si tengo que ir a tomar algo que está en la mesa, un libro, alguna cosa, no salgo del plano, me lo llevo puesto todo el tiempo. Pero trabajo parado, porque la expresión, sobre todo nosotros que movemos mucho las manos, requiere la libertad de movimiento. Porque el locutor es un poquito payaso, somos histriónicos, nos gusta, y bueno, la expresión es un todo. Entonces, y además por la respiración, por la colocación de la voz, por el estiramiento de los pulmones como consecuencia de la presión vertical del diafragma, requiere que vos estés parado. Si estás doblado, estás apretando el diafragma. Qué interesante escucharte, Julio, realmente. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿O vamos cerrando? Dejamos a Julio, que quizá quiere irse a almorzar, tiene más compromisos. No, tengo una lista, porque hay 3, 4, hoy tengo 3 más conexiones. Y empecé temprano con una radio de Villa María, Córdoba. Sí, lo vi que lo publicaste. Bueno, vamos cerrando entonces. Julio, te quería comentar que una colega, que es amiga mía, que vive en Miami, te manda saludos, Jenny de Bernardo. ¡Ah, maestra! Sí, actualidad 1040. Te manda muchos saludos. Yo conecté con ella hace un tiempo porque yo escuché muchos años a Mochín Marafiotti, Algo para Recordar, ella era la locutora del programa. Claro. Y conecté por las redes con ella, le conté mi fanatismo, que ahí empezó mi fanatismo por la radio, y bueno, ahora somos amigos, digamos. A la distancia, no, pero amigos. Sí. Yo estoy muy en contacto con ella y con la gente de Actualidad 1040, esa radio de Miami. Sí, cómo no, claro. Así que bueno, muchos saludos de ella y muchas gracias, Julio, por tu tiempo, por tus experiencias. Al contrario, gracias a ustedes. ¿Cuánto hace que estamos? ¿40 minutos? No, No, más. Más. Bueno, 70 minutos. Yo era más burro, aprendí unas cuantas cosas gracias a ustedes. Muchas gracias y que tengan mucha suerte en la profesión. Gracias, Sebastián. Gracias, Julio, un placer enorme. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Julio. chao. Perdón por Gracias. hacerte desordenar todo, sacar todos los libros, todo. Ahora tengo que poner todo. Chao. Chao, muchas Gracias, Julio. Chao. Un placer. ¿Les gustó, chicos? Estuvo buenísima la charla, Seba. Buenísima. Muy buena. Muy bueno, ¿vieron? Tiene unas experiencias increíbles para contar, realmente. Sí, Y aparte, como para escuchar todo 3 horas. para todo tiene un libro, un recuerdo, un souvenir, es increíble. Me alegra mucho que les haya gustado y vamos a seguir con este tipo de entrevistas. Ya lo tengo hablado con Julio, si a ustedes les interesa y les gusta. Bueno, Eliana quedó pendiente, que tuvo un compromiso de último momento, una mudanza, todo un tema ahí. Así que vamos a continuar con este tipo de entrevistas. Buenísimo. Genial. Buenísimo. Me alegra que les haya gustado. Les mando un abrazo enorme y después les escribo, como siempre, en el Classroom que hacemos la próxima semana. Buenísimo. Dale, profe. Buena semana, profe. entonces. Gracias. Que estén bien. Gracias.